por la predisposición. Ella, bueno, es directora, pero también vinculada con la fotografía, con las artes visuales, así que Eleonora Gioldi está allá del otro lado para poder sumarse a todos arriba y hablar en Brinkmann y la región. Así que, Eleonora, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, hola a todos, todes. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, bienvenida al programa. Bueno, algo muy especial que es también una de las efemérides de esta jornada, Sí, ¿no? exactamente. Hablando de aborto, lo comentábamos en la primera parte, en este 28 de septiembre, en el Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Conocemos y hemos hablado en varias oportunidades con el aborto que se convirtió en ley también en nuestro país, y nos vamos a diciembre del 2020, pero también puntualizar en un corto documental, en este caso Aborto Legal Ya, que ha tenido una nominación. Si hablamos de una premiación que también ha sido noticia, como son los Cóndor de Plata, así que queremos destacar el trabajo que Leonora ha venido realizando. Primero puntualizar en este corto documental de cómo surge, pero si nos vamos atrás en el tiempo, mucho trabajo realizado, distintos países también recorridos por vos. Contanos un poco para ponernos en contexto también sobre esto. Sí, de hecho, el corto se estrena el año pasado, hace un año justo, en el 28S del año pasado. Y bueno, y el trabajo se desprende de otro trabajo que yo venía haciendo sobre violencia de género, que es Guerreras, que es una muestra fotográfica que está basada principalmente en testimonios, retratos y testimonios de mujeres y cuerpos feminizados que cuentan historias de violencia de género, la gran mayoría es violencia sexual, y bueno, hay muchísimos testimonios, ¿no es cierto?, desde violencia callejera, esterilización forzada, hasta feminicidios. Y bueno, resulta que uno de los testimonios de las mujeres que participaron en esta muestra cuenta que ella había sido violada por el médico cuando fue a tener un aborto. Y de ahí, de ese testimonio, se desprende este otro trabajo que se llama Aborto Legal Ya, porque cuando ella me cuenta esta historia empiezo justamente a pensar, bueno, cuáles eran las violencias que atravesaban nuestros cuerpos en una situación de aborto y justamente y principalmente o particularmente cuando el aborto era clandestino, ¿no es cierto? Porque el tema de la clandestinidad sumaba otra capa de violencia que era el no tener no solo acceso a un sistema de salud, sino tampoco tener acceso al sistema de justicia. Entonces, a partir de esto, yo empiezo a trabajar y empiezo a entrevistar a un montón de mujeres, o sea, el documental es una parte del proyecto. Yo empiezo a entrevistar a mujeres que contestan a la pregunta de por qué sí a la legalización del aborto. Entonces son retratos donde ellas escriben su respuesta. Después hay testimonios orales de mujeres que tuvieron abortos. Después hay muchas entrevistas a activistas, no solo de Argentina, de otros países también, que hablan un poco de por qué el tema de la lucha por la legalización, y bueno, y también hay muchísimas fotos de marchas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí sale la idea de hacer un corto documental. El trabajo, justamente porque estábamos en pandemia, no se podía mostrar, entonces la idea de hacer el corto documental fue un poco para poder sacar el trabajo, ¿no? Para poder hacerlo y mostrarlo de una forma virtual. O sea, originalmente se mostró de una forma virtual y bueno, y después se pudo mostrar presencial, pero fue así un poco la idea. Bien, ¿qué duración tiene este corto y cómo es que llega a la premiación? Contanos cómo te enterás de todo esto. El corto dura 17 minutos, o sea, obviamente las entrevistas, por ejemplo, hay entrevistas a Marta Rosenberg, a Alberto Combrix, a María Alicia Gutiérrez, Celeste McTaggall, hay una entrevista a 3 nenas de 12 años, hay entrevistas a las socorristas, realmente hay muchas entrevistas a diferentes personas y también la idea era poder, Sasa Testa también está en las entrevistas, Charo López, Susi Q, como mucha gente que está a favor de la legalización para poder tener diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? O sea, yo no quería tener solamente el único punto de vista de académicas, sino que quería también mostrar
y me interesaba mucho mostrar el tema de la lucha en la calle, ¿no? Bien. Y bueno, dura 17 minutos, las entrevistas obviamente duran muchísimo más, es un Claro. recorte, pero bueno, se pueden escuchar las entrevistas y verlas en mi website, están todas las entrevistas subidas. ¿Cómo me entero de la nominación? Fue algo accidental, o sea, bueno, aplicamos a diferentes festivales, también estuvo en el Festival de la Mujer y el Cine, y bueno, y me llamaron y me dijeron que estaba nominado. Fue así. Claro, pero estar dentro de los mejores films del cine nacional tiene que tener una significancia, seguramente, Leonora, más con lo que implica, ¿no? Hablar del aborto en estos tiempos. ¿Les han avisado si puede haber una ceremonia? Porque por lo general este tipo de premiaciones y de ceremonias se vienen retrasando a raíz de la pandemia. Digo, ¿qué significa para vos estar dentro de los mejores del cine nacional con una nominación? Que ya estar nominados es importante, más allá de ganar o no el premio, ¿no? Sí, sí, obviamente. No, o sea, fue una alegría, fue una sorpresa y fue una alegría. A ver, fue una sorpresa porque yo no vengo del palo del cine, ¿no? Yo soy fotógrafa, vos lo dijiste antes. Este era mi primer corto, es mi primer corto. Y sí, la verdad que fue una sorpresa y una alegría colectiva, ¿no? Porque, o sea, el trabajo realmente es un trabajo colectivo que es un esfuerzo colectivo, como es la lucha por la legalización y muchas luchas que venimos llevando a cabo. Y bueno, y yo siento que me pertenece a mí como a todas las personas que formaron parte y a todas las personas que representa y que están en las calles luchando. Fue una alegría colectiva, creo. Y por supuesto, si gana, va a ser increíble, pero si no gana ya de por sí, por estar nominados, Claro, ya es aparte suficiente, tu primer digamos. trabajo, ya estar nominado, ya es un gran paso, ¿eh? Un gran. Sí, sí. Eleonora, con las imágenes que estamos viendo del corto también, hay niñas, digamos, 13 años que también son protagonistas. Seguramente la gente va a poder ver, ¿no? Todo lo que nosotros estamos mostrando ahora en imágenes y poder escuchar también. ¿Cómo fue esa realización? ¿Cuánto tiempo te demandó como para finalizar ese producto, el corto? De los minutos que vos decías que dura, que tiene un trabajo gigante por detrás. Sí, yo empecé a trabajar en el tema de este trabajo en particular en el 2018. Y bueno, en términos de minutos o de horas, no sé, muchísimas, porque, o sea, son 17 minutos de corto, pero como te decía, hay muchas entrevistas que duran mucho tiempo, que ya de por sí ya están editadas, o sea, por temas técnicos más que nada. A mí las entrevistas me gusta no editarlas, en el corto obviamente están editadas, pero fue mucho tiempo de trabajo y el tema de las marchas, ¿no? De salir a las marchas. O sea, en términos generales, a la marcha iba no para filmar para el corto, porque de hecho ni siquiera tenía pensado hacer el corto, eso fue como un poco Ah, accidental por el tema de la pandemia, ¿no? sí. Iba a las marchas para estar en las marchas, para sacar fotos y bueno, y cubrir, pero no era que estaba pensando en que iba a ser material utilizado para un corto. Eh, entonces, no sé, la verdad es mucho tiempo, son horas Sí. de trabajo y de filmación. Y todo esto te lleva a pensar en otra realización, en otra producción. ¿Tenés algo en mente ya? Sí, bueno, o sea, yo suelo trabajar en varios proyectos a la vez, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, también de Guerrera se desprendió otro trabajo que ahora está siendo expuesto en el Museo de Vita en Buenos Aires y se va a La Plata el mes que viene y también es una muestra federal que va a ir circulando en todo el país con las casas de la cultura, Cultura Nación y en La Plata también con el Ministerio de la Mujer de la provincia de Buenos Aires. Es una muestra sobre familiares de víctimas de feminicidio, travesticidios y transfemicidios que dejan testimonio. Un poco la lucha que vienen haciendo luego de que suceden los feminicidios
Y bueno, y su lucha por el pedido de justicia, y también cuentan un poco el tema de las violencias que atraviesan las víctimas y los familiares luego de los feminicidios, y cómo, bueno, violencias con el tema, con los agentes del Estado, la policía, el sistema de justicia, el sistema mediático, ¿no? Es un poco, todos mis trabajos son en primera persona, testimonios en primera persona, entonces dejan un poco testimonios de sus experiencias, ¿no? De lucha, y bueno, y cómo las violencias no terminan cuando suceden los feminicidios, lamentablemente, sino que continúan otro tipo de violencias, pero estos familiares continúan eh, experimentando otras violencias, ¿no? Ese es uno de los trabajos en el que estoy trabajando. Después estoy investigando otros trabajos que están más en preproducción, digamos. Y bueno, y también está la muestra de guerreras, que estuvo ahí en Córdoba por mucho tiempo con el Ministerio de la Mujer de Córdoba, Sí. que es un trabajo sobre violencia de género. Bien. Bueno, seguramente detrás tuyo hay un montón, un grupo de trabajo también que está tirando del mismo carro, ¿no es cierto? Y que para esto se requiere también del trabajo y de la ayuda de otras personas, ¿no? Sí, 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 como yo digo, siempre es colectivo, y realmente los trabajos que yo hago no podrían ser posibles sin la participación, primero y principal, y la confianza y la ayuda de todas las personas que forman parte, ¿no? Más allá de las personas que trabajan, o sea, las personas que deciden dejar su testimonio y contar su historia, esas son las principales, ¿no? Porque sin ellas no habría proyecto posible, o sea, yo no podría contar estas historias si estas personas no confiasen en mí, no dijesen, sí, quiero formar parte y quiero contarlo. Y eso es algo que sucedió mucho en Guerreras, que sucedió obviamente en Atravesadas, que es esto que les contaba sobre los familiares, y también que con el tema de aborto legal ya, porque yo llegaba y quizás ni conocía a las personas, era mi primer corto, nadie había visto un corto, y sin embargo estaban dispuestos a decir, ok, sí, voy a contar mi historia, y confiar, ¿no? Confiar en el trabajo que iba a hacer, porque de eso también hay. Claro que sí. Eleonora, y estos testimonios de los cuales vos hablás y de lo que te valés para las producciones, esta que armaste, las que se vienen, ¿cómo te piden que las llames? ¿Víctimas o sobrevivientes? ¿Qué eligen ellas? Sí, en realidad siempre mis trabajos trata un poco de salir de ese lugar, ¿no? De revictimización que estamos como está bastante naturalizado, ¿no? Cuando hablamos de violencias de género y de feminicidios. No, las personas que forman parte, una de las cosas, un hilo conductor que se repite constantemente, es que ellas no quieren ser vistas como víctimas, ellas se nombran sobrevivientes y guerreras, y de hecho por eso mi trabajo se llama así, ¿no? La primera muestra fotográfica se llama Guerreras, y salió un poco del pedido que se repetía, ¿no? Por la gran mayoría de estas mujeres que dejaron testimonio. Sí, una de las cosas que para mí es muy importante es como correr el eje, ¿no? El eje de lo que estamos acostumbrados a cómo hablar de estas temáticas, y poder mostrar primero y principal la lucha que vienen haciendo todas estas personas, ¿no es cierto? Más allá del dolor que por supuesto forma parte, pero hay una lucha que es importante y que en términos generales no se muestra. Y después también correr un poco el eje para que podamos hablar de otras cosas, ¿no? Dejar de naturalizar determinadas violencias y poder hablar de, por ejemplo, la cultura de la violación, poder hablar de cuáles son las estructuras, ¿no? Que permiten que estas violencias se lleven a cabo, y también un poco poder preguntarnos cuál es o sea, qué es lo que está sucediendo con algunas masculinidades que no pueden soportar la autonomía de nuestros cuerpos y la autonomía de nuestras decisiones, entonces ejercen violencia, ¿no? Entonces, esto estoy hablando particularmente de guerreras y de atravesadas, entonces un poco lo que intenta el trabajo es poder ver la problemática desde otro lugar, ¿no? Bien.
Bien, Eleonora, sabemos que has estado en otros países, que tu trabajo te lleva años de trabajo para procesar todo esto. Queríamos transmitir a Brinkmann sobre este corto documental, de conocerte, charlar unos minutos con vos y bueno, somos bastante variados en la temática que tratamos a lo largo de estas 3 horas de programa, así que un placer tenerte por primera vez y bueno, seguramente de ahora en más un canal abierto para que puedas charlar y cuando se tenga la fecha de la entrega de esta ceremonia estaremos acompañando también. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día, gracias, hasta la vuelta. Hasta luego. Hasta Muy luego. bien, genial. Bien, a Buenos fantástico. Aires nos fuimos con Hoy recorrimos Eleonora en esta fecha el Día de la Acción Global, hablando del aborto legal en este caso.